Bueno, hermanos, Salmos capítulo 4, y vamos a leer entonces todo el salmo que empieza en al músico principal sobre Neginot, salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestros corazones, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermoso salmo, hermosísimo salmo. Hermanos, una cosa que podemos perder de vista cuando estudiamos los salmos es el alto contenido teológico que tiene. El alto contenido teológico. Cuando hablo de alto contenido teológico, hablo del alto conocimiento de Dios, de su plan, de la redención, de todo lo que tiene que ver con Dios, nuestra relación con Él. Y esto pasa porque tal vez usted y yo estamos más interesados en poder solucionar la situación por la que estamos pasando, y entonces vemos los salmos como tal vez el mundo evangélico lo ha propuesto. Ahora, ¿cómo es que el mundo evangélico de este tiempo que a nosotros nos tocó vivir ha propuesto los salmos? De la misma manera como se propone una medicina, algo muy parecido. Por ejemplo, si tienes dolor de cabeza, tómate un acetaminofén. Si te duele la espalda, un naproxeno. Si tienes amigdalitis, entonces haz unas gárgaras con limón. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, algo muy parecido a esto. Los salmos lamentablemente muchas veces son usados de esta manera. Si estás triste, ve al salmo tal. Si pasaste por una pérdida amorosa, lee tal salmo. O si estás en este momento en angustia, el Salmo 4 es un excelente ingrediente. Y de esta manera, entonces se pierde el verdadero sentido del Salmo. Y además de esto, que se usa la Escritura con un mero propósito egocéntrico y pecaminoso. Este Salmo, hermanos, que usted y yo leímos, tiene un alto contenido teológico. Y es necesario que usted y yo estudiemos ese contenido teológico si es que este salmo ha de tener el provecho que requerimos, no solamente para esta temporalidad, sino todo lo concerniente con la vida eterna. Primeramente, hermanos, decir que este salmo, capítulo 4, era uno de esos salmos que se cantaban en la noche. Por eso es un cántico vespertino. De hecho, el título ahí dice oración vespertina. Este cántico se hacía en la noche, era uno de esos cánticos que el pueblo del Señor, mientras estaba en el desierto, mientras estaba en tiendas de campaña o donde estuviera, solía hacer llegada la noche. Tenía el propósito, por lo tanto, de la meditación y la reflexión. Era un salmo que invitaba a la reflexión y a la meditación. De hecho, usted aquí vuelve a encontrar la palabra Selah, que yo me la salté, pero que el hermano Ramón no. ¿Cierto? Así que, hermanos, la palabra Neginot o Neginot, con la cual empieza este salmo, está dando una indicación musical. Eso quería decir que el músico que dirigía este cántico, que iba a dirigir al pueblo en este cántico, debía hacerlo con un acompañamiento de instrumentos de cuerdas. Eso es Neginot. Tómese más o menos como si cantaran este cántico con una guitarra, ¿cierto? La enseñanza del salmo es demasiado profunda, como lo podremos ver. Pues, hermanos, como les decía anteriormente, tiene un alto contenido teológico. Mucha teología hay aquí. En la primera expresión que hace el salmista, podríamos tomarnos
todo el tiempo de esta noche, y ciertamente es lo que vamos a hacer. Y tal vez no terminaríamos. Y yo sé que me van a quedar faltando palabras para solamente esa primera expresión: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Uno dice, puede haber tanto en esa sola expresión. Oh, hermanos, más de lo que usted y yo podemos imaginar. Así de profunda es la palabra. Por eso, hermanos, usted y yo debemos caer en la cuenta que lastimosamente a nosotros no nos enseñaron a ahondar en la palabra, sino a navegar en las superficies. Pero la palabra es tan profunda que siempre que uno va a la palabra encontrará que todavía tiene más fondo, y sigue teniendo más fondo, y sigue teniendo más fondo. Podríamos titular este sermón, si lo miramos: todos quieren que Dios responda. Respóndeme, oh Dios, cuando clamo. Ciertamente que todas las personas que oran quieren que Dios les responda. Pero este salmo, hermanos, está indicando claramente a quienes Dios les responde. No a todo el que quiere, como usted y yo lo podremos notar acá, mis queridos hermanos. Casi todos piensan, por ejemplo, que la justicia es algo. De hecho, en derecho se tiene un concepto acerca de la justicia. Necesariamente tiene que haber un concepto acerca de la justicia, pero bíblicamente hablando, la justicia no es algo. La justicia es alguien. Y es muy diferente algo a alguien. Es una persona, y esa persona tiene nombre propio. Al que no conoció pecado, dice la Escritura, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios. Pero el verso no termina ahí, estoy hablándole de Corintios 5:21, sino que añade en él. Así que la palabra de Dios define justicia no como un concepto, sino como alguien, como una persona. Y la justicia en la Biblia es Jesucristo. Así que Jesucristo es la justicia, Jesucristo es nuestra justicia. Todos los hombres seguro que quieren que Dios responda. Podríamos decir, hermanos, incluso que los incrédulos desearían que en los momentos que ellos pasan por situaciones difíciles elevaran una oración al cielo y Dios les respondiera. Nosotros lo vemos, no todo el mundo es un ateo expresamente hablando. Sabemos que son ateos prácticos. Todo el que no conoce al Señor es un ateo en cierto sentido, porque es un ateo práctico. Puede decir con su boca que cree en Dios, pero su práctica niega esa creencia, cierto que sí. Pero la mayoría del mundo, porque el gran porcentaje del mundo ateo expresamente hablando es muy poco. Ellos quisieran entonces que en momentos de situaciones difíciles expresar una oración: Señor, ayúdame, oh Señor, ten misericordia de mí, y que Dios les escuchara. El mundo, hermanos, y cuando me estoy refiriendo al mundo, no estoy refiriéndome a cada persona del mundo, sino al mundo en general. Seguro que ha elevado plegarias y seguro que ha querido ser respondido. Lo interesante del asunto, hermanos, es lo que les voy a decir a continuación. El mundo que quiere ser escuchado por Dios es el mismo mundo que se emancipa de Dios. Es el mismo mundo que quiere cortar sus ligaduras. Es el mismo mundo que no soporta el yugo del Señor. No lo soporta, aunque el yugo del Señor es ligero, es fácil, es bueno, es glorioso, porque los mandamientos del Señor tienen un propósito maravilloso para nuestras vidas: protección, salvación. Pero mis queridos hermanos, este mundo que se emancipa contra Dios es el mismo mundo que quiere ser escuchado por Dios. Ese mundo que de una u otra manera aborrece a Dios en cierto modo, no quiere sus cuerdas, no quiere sus mandamientos, no quiere sus preceptos, no quiere sus principios, pero quiere que Dios le escuche. Quiere ser oído por Dios. Pero una cosa que nos deja ver este salmo con mucha claridad es que Dios no responde solamente porque la gente desea que le responda.
Es importante, hermanos, y yo sé que esto la gente no le gusta escucharlo. Uno le dice a las personas, mira, Dios no escucha al pecador, y parece que esto ofendieran demasiado a las personas, y parece que uno le estuviera diciendo a las personas, yo soy mejor que tú. Usted sí se ha dado cuenta que cuando uno a veces está predicando el evangelio y de la gracia que uno ha recibido, la gente se enoja con uno como si uno se estuviese poniendo por encima de ellos, diciéndole, mira, es que yo soy mejor que tú, a mí Dios sí me escucha, pero a ti no. Y la gente se molesta porque cree que uno está haciéndose pasar como alguien mejor que ellos. Pero lo importante, como veremos en un momento, es que sepamos una cosa, que Dios no responde solamente porque la gente desea que se le responda. No, hermanos. Dios solo responde única y exclusivamente a través de un canal, y ese canal se llama justicia. Y justicia no es un concepto, es una persona. Y usted podrá preguntarme ahora por qué es así, y se dará cuenta, hermanos, que aún usando el sentido común, usted y yo entenderemos por qué es necesario que esto sea así. No es un asunto solamente eminentemente teológico, es hasta de sentido común, y ya lo vamos a ver. De hecho, hermanos, esto estaba tan clavado en el inconsciente judío, que usted y yo encontramos una expresión gloriosa en Juan capítulo 9, versículo 31. Y si ustedes recuerdan el contexto de Juan capítulo 9, es ese hombre que había nacido ciego, ¿cierto? Ese hombre que estaba siendo interrogado por los fariseos porque estaba conmocionando todo alrededor, porque era ciego de nacimiento y ahora ve. Y lo interesante es que ese hombre dice, y sabemos. O sea, si hay algo que nosotros sabemos, eso estaba clavado en el inconsciente judío, hermanos. Y mire lo que ese hombre dice, y sabemos. O sea, aquí no hay que alegar esto. Todos nosotros sabemos una cosa. ¿Qué sabemos? Que Dios no oye pecadores. Sabemos eso. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dice Juan 9:31. Iglesia, deseo que usted y yo entendamos algo muy importante esta noche, por lo cual me tomé todo el tiempo, porque esto está prácticamente en cada salmo, y si no en todos, en la gran mayoría. Usted y yo hemos de verlo bajo esta perspectiva. Así que cuando lleguemos allá, como ya hemos visto esto, no tendremos que detenernos en este detalle. Hoy nos vamos a detener para no tener lo que hacer en cada salmo. Pero es necesario, mis hermanos, que hoy comprendamos esto. ¿Por qué? Porque nos traerá mucho bien en nuestra relación con Dios. Esto es lo más importante de esta noche. Lo más importante es que el entendimiento de esto que nosotros vamos a estudiar esta noche nos hará mucho bien en nuestra relación con Dios. Dios nunca, escuche iglesia, nunca responderá en base a mis justicias. Nunca. Dios nunca responderá en base a mi comportamiento. Dios nunca responderá en base a la carita que le ponemos cuando vamos a venir a orar. Nunca. Él no responderá en base a argumentos que tú puedas llegarle a dar a favor que te responda. Nunca, hermano. Por eso le estoy diciendo, entender esto de esta noche nos va a ayudar mucho en nuestra relación con Dios, porque, hermanos, en estos días hablábamos con el pastor Melkin de una cosa muy interesante, hermanos. Hay naciones que hoy se esfuerzan por sacar lo que un día tuvieron. Hay naciones como Inglaterra, ¿cierto? Hay naciones como Alemania. Hubo un momento donde Alemania fue prácticamente toda luterana. Hoy prácticamente no existe allá nada. Las iglesias fueron cerradas, fueron convertidas en bares porque ya la gente no se congregaba. Y lo mismo está pasando en Inglaterra, lo mismo pasó en Estados Unidos. Estados Unidos fue una nación fundada sobre principios bíblicos, pero han ido sacándolos. ¿Sí ves? Hermano, nosotros nunca lo hemos tenido. Nosotros estamos rogando por meterlos. ¿Sí ves? Pero nosotros no fuimos una nación que fue enseñada bajo principios bíblicos, sino bajo principios religiosos.
bajo el catolicismo romano. En eso nacimos desde niños y lamentablemente, para colmo de males, entramos en lugares evangélicos que nos metió más religión todavía. Así que usted y yo tenemos una mente demasiado viciada, hermanos, al respecto de esto, y por eso esta enseñanza es muy útil para una correcta relación con Dios. Dios nunca nos responderá en base a nada nuestro. Nunca nos responderá ni en base a mi justicia, ni en base a mi comportamiento, ni en base, hermano, a esa carita que podemos llegarle a poner como para generar ternura en Él. O nunca ni siquiera en base a los argumentos que nosotros lleguemos a darle del por qué debe respondernos. Jamás lo hará. Él no responderá porque le diste y fuiste excelente con tus palabras, dándole suficientes argumentos para que Él te respondiera. Él no responderá porque llores como un niño chiquito. Él solo responderá en base a su justicia, y su justicia tiene nombre propio. Y es Cristo. Mira, hermanos, por favor, nunca nos presentemos delante de Dios como víctimas, porque no lo somos. No somos víctimas. Nosotros somos culpables. No es una correcta teología aquella que enseña a presentarse delante de Dios con conmiseración. No es una buena teología, hermanos. El llamado de la Escritura es a presentarnos delante de Dios con humildad, no con conmiseración. Y son dos cosas muy diferentes, hermanos. Como si nosotros fuéramos pobrecitas víctimas a las que Dios debe responderles. Entonces yo llego delante del Señor con cierta carita como de, ay, tú tienes que responderme porque es que mírame. Hermanos, no funciona así con Dios. Tú puedes ponerle esa carita a tu papá, a tu mamá y moverlos, pero a Dios no. No somos víctimas, somos culpables. Y no merecemos no solamente que no nos responda, sino que ni siquiera merecemos ser oídos. Mire, iglesia, la clave para una vida espiritual realmente es ese reconocimiento real, escuche, real y genuino, y apunte esta palabra, necesidad, de la necesidad, de esa necesidad de perdón, de esa necesidad de misericordia, de esa necesidad de gracia, porque precisamente, hermanos, yo soy consciente de que la justicia de Dios es tan alta, es tan elevada, está tan completamente fuera de mi alcance, que no hay carita, que no hay argumentos, que no hay comportamiento, que no hay nada que pueda hacer que Dios me atienda y me mire diferente a como me debe mirar. Si ven, hermanos, el problema de esto es que termina siendo un problema teológico. Si ven, hermanos, esto ni siquiera es un problema sentimental, es un problema teológico. Es un problema de desconocimiento de Dios. Es creer que yo puedo llegar a convencer a Dios que piense diferente de mí de lo que está pensando. Yo podría intentar y darle argumentos a ustedes todos los que quieran para que piensen de mí diferente, pero no a Dios. Hermanos, el Señor deja esta enseñanza muy clara en una historia, o llámese una metáfora que el Señor usó para dar una enseñanza importante. Usted la encuentra en Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. Me gustaría que fuera un momento allí, Lucas 18, 9 al 14. Y aquí vamos a ver una enseñanza que tiene mucho que ver con esto y que prácticamente aclara esto de una manera clara. Y ya la conocemos además. Lucas 18, 9 al 14. Mire lo que dice. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Y nosotros nos pudiéramos detener otra vez todos unos 40 minutos a hablar de eso, qué significa a unos que confiaban en sí mismos como justos.
Mira lo que dice, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Era una parábola. Bueno, una parábola es una historia que refleja una enseñanza espiritual. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ahora mire, el asunto de esto es que esto puede llegar a ser muy ofensivo, ¿cierto? Uy, ¿quién se cree este hombre ante otra persona? Pero para mí ni siquiera ese es el problema de este hombre. Ese ni siquiera es el problema de lo que se está reflejando verdaderamente en esta parábola. El hombre continúa y dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mira, hermanos, ¿cuál es la enseñanza puntual de esta parábola? El fariseo creyó, pensó que debía ser escuchado porque ayunaba, porque diezmaba. Él creyó que Dios le estaba oyendo. ¿Por qué? Porque era un hombre que ayunaba, diezmaba, no era un adúltero. Y aunque todo esto realmente lo hiciera el fariseo, aunque verdaderamente este hombre ayunara, diezmara, no fuera un adúltero como los otros hombres, nada de eso le podría llegar a apuntar jamás para ser escuchado. Eso es lo que el fariseo no entendía. El fariseo no entendía. El punto aquí, hermano, es que a veces pensamos que el hombre está presumiendo, pero no, tal vez no está presumiendo. Tal vez el hombre sí vivía de esa manera, ayunando, orando, no siendo como ese hombre, sino no adulterando, no siendo un ladrón, se cuidaba de todas estas cosas. El problema era que él creía que estaba siendo escuchado por Dios. Pero mire, hermanos, David, el hombre conforme al corazón de Dios, él sabía que solo había una causa por la cual Dios podría responderle: porque Dios era su justicia. Respóndeme cuando a ti clamo, oh Dios de mi justicia. Iglesia, por favor, deseo decir algo más al respecto. Nunca habrás recibido la justicia de Dios si la has recibido como un mero concepto intelectual. Eso es importante, quiero aclarar esto. Intelectualmente sabe que eres un pecador y por tanto recibes esa justicia. Pero recibirla bíblicamente hablando es cuando realmente por una obra del Espíritu Santo que te ha convencido de pecado, has podido ver tu miseria espiritual y tal cual hijo pródigo has despertado a tu realidad. ¿Cuál realidad? Que eres simplemente un hombre comiendo con los cerdos. Que eres un pordiosero espiritual. Así que usted podría hacerse una pregunta hoy: Roosevelt, yo quisiera saber cómo sé que esa justicia ha venido a mi vida. ¿Cómo sé que estoy cubierto por esa justicia? ¿Cómo sé que la justicia de Dios es la que tengo en mi vida? La pregunta no es difícil de responderla, pero por favor, ten cuidado de no responderla intelectualmente. ¿La has necesitado? Si la has necesitado, nunca se te negará. Qué interesante. Olvídate en este momento, hermanos, de todo el fruto que produce la justicia, porque produce ciertamente frutos, pero empecemos por lo más elemental. Olvidémonos de todo lo que la justicia produce en la vida de un hombre. Esa justicia que ha sido imputada y que posteriormente se ve claramente en la vida de un hombre. Olvídese un momento de eso, porque tal vez hemos perdido la raíz, la esencia. Hermano, antes de que la justicia pueda ser manifestada, he de tenerla, y nunca la tendré si no la he necesitado. Y no porque la has necesitado intelectualmente, porque tú puedes comprenderla y puedes aprenderte este lenguaje, pero la pregunta es, verdaderamente,
por una obra del Espíritu Santo en tu corazón que te ha convencido de pecado, has podido ver que eres un pordiosero espiritual y has clamado por justicia divina en tu vida. Entonces, si eso ha pasado, tienes que saber una cosa: si eso ha pasado, jamás se te negará, nunca, porque el que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Cuarta bienaventuranza de Mateo capítulo 5. Claro, hermano, podemos ir a un segundo paso. Sí, yo la necesité, seguramente la necesité, entonces yo la tengo. Bueno, hermanos, podemos ir un paso más adelante. La justicia de Dios aplicada a mi vida, demasiado fruto muestra, pero empecemos hoy por la raíz, empecemos hoy por el inicio. Nadie que no la necesite la tendrá. Nadie. Hermanos, los salmos nos enseñan mucho acerca de cuál es la actitud correcta para poder tener una relación con Dios. Antes de enseñarnos cómo solucionar nuestro problema o cómo enfrentar cierta situación, nos enseña primero y sobre todo cómo nos relacionamos correctamente con Dios. Y si hay algo que usted y yo podemos ver en los salmos, es una relación honesta, sincera, sin maquillaje, sin doblez. Eso es lo primero que vemos en los salmos. Pero no sé, hermanos, sé, realmente sí sé por qué. Debido al pecado y además a la mala enseñanza evangélica de este tiempo, uno se presenta delante de Dios como si tuviera que ganarse la posibilidad de ser escuchado. O se presenta uno dándole una lista de razones al Señor de por qué. O poniendo una carita como la que le poníamos a nuestros padres cuando queríamos algo simplemente de ellos. Yo no sé si a usted les pasó, pero yo era experto en eso. Yo nunca tuve una relación correcta con mis padres, pero sabía ponerle la carita correcta cuando necesitaba algo de ellos. Y pensamos de cierta manera: oh, necesito algo de Dios, necesito ser escuchado. Soy experto en eso. Soy experto en poner caritas. Hermano, no funcionan con Dios. Usted y yo debemos saber una cosa, mi querido hermano. Cuando vamos a orar, usted y yo no tenemos que hacer ningún esfuerzo para lograr ser escuchados. Porque solo hay una razón por la que usted y yo somos escuchados, no hay más. Usted no tiene que entrar delante del Señor como intentando convencerle de que necesitas que te escuche y que te responda. No. Pero ¿qué vemos en los salmos? Corazones sinceros, corazones honestos, corazones que se presentaban delante del Señor con una cosa muy clara en mente y corazón: que Dios lo sabe todo. Ahora, hermanos, ¿sabes cuál es la implicación más grande de que Dios lo sabe todo? ¿Sabe cuál es la implicación más grande de que usted diga que Dios lo sabe todo? No es que Dios sepa todo sobre química, aunque lo sabe. No es que Dios sepa todo sobre matemáticas, aunque lo sabe. No es que Dios sepa todo acerca del universo, aunque lo sabe. La implicación más grande de que Dios lo sabe todo es que sabe todo de ti y todo de mí. Esa es la implicación más grande de que Dios lo sabe todo. Así que, hermano, cuando tú dices Dios lo sabe todo, Dios es omnisciente porque Él conoce todas las cosas, pero te está sacando a ti, entonces ya estás diciendo que Dios no es omnisciente. ¿Sí ves? O sea, como que Dios sabe todas las cosas, Dios sabe todas las matemáticas, Dios sabe todo de química, todo de física, todo de humanidades, Dios sabe todo. Pero Dios no sabe de mí. ¿Sabe por qué? Porque cuando me presento delante de Él, vengo como si Él no me conociera, como si no supiera todo de mí, como si no supiera la palabra antes de que llegue a mi lengua. Hermanos, esa es la implicación más grande, que Él sabe absolutamente todo. Y por eso no es solamente hipocresía, sino necedad pura querer presentarnos delante de Dios queriéndole hacer pensar a Dios algo
diferente de lo que Él ya piensa de nosotros. Hermano, iglesia, apunta a esto si quieres. Si Dios es tu justicia en Cristo, Dios tiene un pensamiento sobre ti y nada de lo que hagas le hará cambiar ese pensamiento. Si Dios es tu justicia en Cristo, Él piensa algo de ti y no hay nada que pueda hacerle cambiar el pensamiento, pero viceversa también. Hermanos, si Dios no es tu justicia en Cristo, nada de lo que hagas cambiará el pensamiento que Dios tiene de ti, pecador culpable. No es escuchado, no es respondida su oración. Hermanos, piense esto por un momento y le voy a hablar a los que aquí Cristo es su justicia. Cristo es su justicia. Para todos aquellos que aquí Cristo es su justicia. Intentar llegar delante del Señor con algo para que Él lo reconozca en nuestras vidas y cambie su pensamiento, es como usted intentar poner un bombillito de estos ante la luz del sol. ¿Cómo así, Roosevelt? Déjeme se lo explico. Cristo es tu justicia. De hecho, la Biblia lo llama el sol de justicia. Imagínese, el sol de justicia es tu vida. Él te alumbra con esa luz. Esa es la luz que hay en ti. La luz de Cristo es la luz que hay en ti. Pero tú intentas convencer a Dios que hay un foquito de estos en ti. Es absurdo. Así comienza el verso 1, respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Hermano, todo lo que hemos dicho acerca de esto, pero hay un poco más. Respondamos una pregunta. ¿Por qué razón me presento delante de Dios de una manera errada? ¿Qué es lo que me lleva a mí a presentarme delante de Dios de una manera errada? El pasado domingo o el domingo pasado respondíamos a esta pregunta. Una mala teología, un conocimiento errado de Dios nos lleva a malas prácticas. Necesariamente todo lo que desconozco de Dios no solo es desconocimiento de Dios, sino también práctica incorrecta, vida incorrecta, oración incorrecta, relación incorrecta. Hermanos, no pretendamos ser ignorantes acerca de algo de Dios y que eso no tiene implicaciones. Tiene implicaciones. ¿Cuál implicaciones? Que tendremos vida incorrecta, oración incorrecta, relación incorrecta. Hermano, escúcheme esto. Dios es un Dios 3 veces santo. Y esa santidad significa perfección. Dios tiene una santidad perfecta. Dios no tiene mancha. Y debido a eso, para que nosotros podamos tener comunión con Él, comunicación con Él, con un Dios que no tiene mancha, y para que ese Dios nos pueda responder, hemos de presentarnos delante de Él con su misma justicia, con la justicia perfecta que Él es. Ese es el problema, lo que no hemos entendido. Teología. Si ven, hermanos, no son sentimientos, es teología. Ay, Señor, escúchame, Señor, escúchame. Hermano, no importa cuánto llore una persona, no importa cuánto se aflija una persona, si esa persona, no importa cuánto le moleste esto que estoy diciendo en este momento, si esa persona no tiene la misma justicia de Dios para acercarse a Dios, no puede ser oído por Dios y no puede ser respondido por Dios. Y te voy a dar la razón fundamental por qué no. Hermanos, ya se lo voy a decir en un momento. Para que Él pueda responder, es necesario que Él sea Dios, mi justicia. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Si la santidad de Dios fuera manchada con mi presencia, Él dejaría de ser santo.
Y si Él deja de ser santo, todos sus atributos estarían contaminados, por lo tanto perderían su valor. En síntesis, Dios dejaría de ser Dios. Si Dios es sus atributos y la suma de sus atributos es Dios, entonces con uno de ellos que se manche, Él ya no es Dios. Es un problema teológico. Pero esto es imposible. ¿Qué es imposible? Que usted y yo manchemos la santidad de Dios. ¿Ven? Un humano jamás podrá manchar la santidad de Dios por una sencilla razón, porque la santidad de Dios pulveriza a todo humano. Lejos de nosotros contaminarlo a Él, si nosotros entráramos en su presencia sin su justicia, su santidad nos deshace, nos pulveriza. Por eso, para poder entrar en su presencia sin ser fulminados, debemos entrar a su presencia con una justicia igual a la de Él. Y como esa justicia está fuera de nuestro alcance, fuera del hombre pecador, entonces usted y yo hemos de clamar, necesitados por esa justicia. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. ¿Se dan cuenta, hermanos, que esto es un asunto teológico profundo? Por esto, hermano amado, la salvación que otorga Cristo no es solamente la posibilidad de no ser condenado en el juicio final, sino que su justicia imputada a nosotros, o sea, su justicia otorgada a nosotros por pura gracia, es la única que nos da la posibilidad de entrar a la presencia de Dios, ser oído y que nos responda sin ser desintegrados en el intento. Ahora, si usted piensa esto, si usted reflexiona un poco sobre esto, cuando usted escucha a los falsos maestros decir, estuve en la presencia de Dios, podemos decir sin temor a equivocarnos, mentiroso, porque si usted hubiera estado en la presencia de Dios, hubieses quedado fulminado. Hermanos, esto tiene todo el sentido común. Piensen esto. Las tinieblas y la luz no pueden habitar juntos. No pueden. No conviven juntos. Si hay luz, no hay tinieblas. Mire lo que dice la Escritura en Juan 1:5. Escuche esta palabra, hermano. Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece, pero no termina ahí. Escuche esto. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Oh, hermanos, esto es impresionante, este texto, porque este texto tiene mucho para decir. Hermanos, este texto nos está diciendo de manera puntual: nada puede contaminar a Dios, nada puede destruir a Dios, porque Dios en esencia es luz, en esencia Él es la luz que resplandece, y cuando Dios resplandece, lo único que hace es que fulmina, destruye cualquier tiniebla. Y eso lo podemos ver claramente aquí en este salón. Si usted apaga la luz, hermano, esto queda en tinieblas porque no hay luz, pero prenda una luz e inmediatamente la tiniebla se disipa. Inmediatamente. Por eso cuando Cristo venga en toda su gloria, todo lo que no sea de su misma esencia será deshecho. Si usted y yo somos oscuridad y nos presentamos ante la presencia de Dios, su luz nos disiparía, nos elimina. No hay ninguna posibilidad de que podamos contaminar un poco, hermanos. Fíjense en lo que hace la luz del sol a la noche. La noche está no porque prevalece, sino porque el sol no la disipa. Apenas sale el sol, la noche se disipa.
De la misma manera, si usted y yo entráramos en la presencia de Dios siendo tinieblas, nos eliminaría, nos disiparía, nos fulminaría. Por eso, hermanos, es que nadie puede entrar a la presencia de Dios. De hecho, es una misericordia de Dios que el pecador no pueda entrar a su presencia, porque inmediatamente lo fulminaría. Así debería verlo el pecador. Es como cuando Moisés aún le pidió, hermano, Moisés en toda la santidad: Señor, muéstrame tu rostro. Oh, Moisés, no sabe lo que estás pidiendo. Te fulminaría. Te fulminaría. Ahora voy a saltarme el intermedio del verso, y el intermedio del verso lo veremos en la próxima. Pero note cómo termina David este Salmo 1. Ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Cómo empieza? Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, ten misericordia de mí y oye mi oración. Note el complemento a todo lo que ya hemos dicho, hermanos. Respóndeme, Dios de mi justicia, pero escúchame por tu misericordia. Dios solo responde a aquellos que se presentan con su justicia en Cristo. Eso quiere decir que ellos es a los que Él escucha, y el texto dice: ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Puede relacionarlo? Lo que estoy intentando decirle, hermano, es que la justicia de Dios alguien la puede obtener única y exclusivamente por misericordia de Dios. Nunca la puede ganar. Hermanos, la justicia de Dios no se puede recibir o lograr por un canal diferente que no sea la misericordia de Dios. No se puede. Qué interesante. David tenía una cantidad de virtudes que pudo haber sacado delante de Dios aquí, ¿cierto? Oh Dios de mi justicia, escucha mi oración, porque yo he sido un valiente, Señor. Porque mira mi corazón, tú mismo has dicho de mí que soy un hombre conforme a tu corazón. Mírame cómo he vivido humillado, mírame que ni siquiera toqué al ungido. Pero este hombre sabía que había una sola razón por la cual Dios era su justicia: misericordia de Dios. Hermanos, cuando vengamos a Dios, no vengamos como víctimas, una vez más lo digo, vengamos como aquellos culpables necesitados de misericordia y no de conmiseración. Nosotros no necesitamos conmiseración, nosotros necesitamos misericordia. Misericordia. Es importante este contexto teológico para el resto de los salmos, porque muchos tienen que ver con oraciones. Así que, hermanos, cuando usted y yo, mira, si tú estás en Cristo, querido hermano, si tú eres un cristiano, hemos de presentarnos delante del Señor con respeto, con reverencia, pero no intentarnos ganar estar en su presencia, porque eso no es algo que podamos hacer. No intentamos ganarnos que Él nos dé audiencia, porque eso no es algo que podamos hacer. Si tú estás en Cristo, tú ya tienes todo para ser escuchado, para que sea respondido. Tú ya tienes audiencia directa, porque no hay otra cosa, hermanos, que nos dé audiencia delante de Dios, sino la justicia de Cristo imputada a nuestra vida por medio de la fe. No tenemos que venir con una carita o como que entristecernos antes, o como cuando yo le iba a pedir algo a mi mamá y yo necesito argumentarle cómo es que le voy a pedir esto, porque yo necesito que ella en fin le tome argumento y me responda. O como cuando yo venía a mi esposa y la enredaba y la engañaba y todo eso para que en última ya me dijera: bueno, está bien, esposo. Hermano, no necesitamos hacer eso con el Señor. A Él no lo podemos transar, a Él no lo podemos engañar. A Él venimos con genuinidad, con sinceridad, con nuestro corazón. Señor, estoy mal. Señor, me pasa esta situación. Señor, deseo esto. Señor, esto no lo estoy deseando. Pero imagínese, hermano, usted bien apático espiritual y después venir delante del Señor: Señor, cuánto amo yo tu casa. ¿Cuánto amo yo tu casa? Ni que nada, hermano. Imagine, hermano, usted después de toda una apatía, de una semana espiritual y todo eso, después venir y postrarse delante del Señor a llorar: ay, Señor, tú sabes cuánto te amo. No, hermanos,
Vayamos delante del Señor con genuinidad. Señor, ¿sabes qué necesito hoy? Misericordia. ¿Sabes qué me pasa, Señor? Toda esta semana me olvidé de ti. Toda esta semana no vine a tu presencia. Señor, ¿sabe qué necesito hoy? No conmiseración, misericordia. Señor, no soy víctima, soy culpable. Culpable, Señor. Deseo terminar con algo, hermano, que creo que va a resumir muy bien esto. Esta enseñanza del día de hoy la encuentra usted en Daniel capítulo 9, verso 18. Daniel capítulo 9, verso 18. Sépalo y entiéndalo que si Cristo es tu justicia, tú tienes acceso a Dios, a su presencia, a ser escuchado, a ser respondido, pero no solamente eso, sino a perdón. A perdón, a perdón. Ustedes recuerdan, hermano, cuando el sacerdote entraba a la presencia del Señor, el sumo sacerdote, que entraba una sola vez por año. ¿Recuerdan cuando el sacerdote salía allí, lo que eso significaba? Que Dios había aceptado el sacrificio y que había un año más de perdón para ese pueblo. Hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo se levantó de los muertos y se presentó delante del Padre con su propia sangre, no solamente propició un año de perdón, toda una vida de perdón, pero ven legítimamente al Señor, ven en honestidad, ven confesándole verdaderamente tu pecado. No intentes convencerlo de algo que Él ya sabe de ti, no intentes convencerlo de una piedad que no tienes, hermano. Pide esa piedad. Daniel capítulo 9, verso 18, es un famoso verso que resume muy bien esta enseñanza. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Mira qué preciosa esta oración. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Y aquí viene la parte importante, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Ahora, ¿por qué escogí este verso para resumir este mensaje? Bueno, por lo que dice, está claro, pero no solo por lo que dice, sino por quien lo dice. ¿Por quién lo dice? Y te voy a mostrar algo bien interesante, hermanos. Abra su Biblia en Ezequiel 14, por favor. Es una linda enseñanza lo que dice, pero quien lo dice es más interesante. Escuche Ezequiel capítulo 13 y lea conmigo, por favor, los versos 13 y 14. Qué hermoso esto, hermanos. Hijo de hombre, cuando la tierra pecara contra mí, rebelándose pérfidamente, escuche estas palabras del Señor, y extendiere yo mi mano sobre ella. Ezequiel 14:13. Y extendiere, 14:13, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. O sea, ¿sabes qué está diciendo el Señor? Cuando esta tierra peque contra mí, y yo le esté disciplinando, yo envíe mi juicio sobre ella, si estuvieren en medio de ella estos tres varones. ¿Qué tal que ahí estuviera tu nombre, hermano? Noé, Daniel y Job. Mire lo que dice: ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Hermano, pero mire lo que dice más adelante en el verso 19 al 20, por favor. O si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job. Mire la estima en que Daniel estaba delante de Dios. Un hombre íntegro, un hombre recto, un hombre piadoso, un hombre que decidió no contaminarse. Ese hombre, y mire lo que otra vez dice el Señor: no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. ¿Saben por qué? Porque ellos tienen mi justicia. Y por eso les digo, hermano, que ese verso es muy hermoso lo que dice, pero ¿quién lo dice? O sea, si había alguien que pudiera decirle: Señor, mira cómo he sido de justo. Mira que no me he querido contaminar. Mírame, Señor, que yo he sido fiel a ti durante toda mi vida en un país como Babilonia. Y son palabras mayores. Pero él ahí le dice: Señor,
no por nuestras justicias, por tus muchas misericordias. Hermano, que el mensaje del día de hoy, que esta teología puesta a la luz de tu mente, de tu corazón, nos lleve, hermano, a alejarnos de toda religiosidad, de hipocresía. Y que usted y yo no intentemos, hermano, presentarnos delante del Señor como si tuviéramos que ganarnos el derecho para estar allí, como tratar de convencerle porque es que nos tiene que escuchar. Si usted está en Cristo, si usted es un hombre necesitado, humillado, que ha confiado en Cristo, que le ha dicho volveré a la casa de mi Padre, ha sido revestido con la justicia de Cristo, y no hay nada, hermano, que tú hagas que Dios te lleve a pensar diferente de ti, de como ya piensa. Sí, pecarás, sí, y Él te disciplinará. Él no te dejará como no dejó a su justo David. Pero quiero que tú sepas una cosa, hermano, que si la justicia de Dios está en ti, en Cristo, tú ya no eres visto por Dios con el rótulo de pecador, sino de hombre justo, que tiene acceso a su presencia, que tiene el privilegio de ser oído y de que se te responda. No tienes, hermano, que intentar transar con Dios. No, en humildad venimos y Él nos escucha por Cristo nuestro Señor. Y en sinceridad venimos delante de Él. Por eso si yo podemos decir, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Pero eso lo veremos en el próximo. Oremos al Señor.